¿Qué tal, estudiantes? Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre el conjunto de los números enteros. En el video de hoy continuaremos con la lista de reproducción sobre este tema. En el video pasado estuvimos explicando algunas cosas que debemos tener en cuenta acerca del inverso de un número. Si no has visto cuál es este video, les dejaré el enlace aquí en la parte de arriba para que vayas y lo mires. Bueno, el video pasado pensé que había presentado esta parte del ejercicio, pero bueno, vamos a explicar cómo se hace. Bueno, dice, relaciona con una línea los elementos del conjunto de los números enteros, z es el conjunto de los números enteros, con sus respectivos inversos, ¿cierto? Entonces, por lo menos aquí tenemos a menos 3, ¿cierto? Ahí tenemos a menos 3 y lo que nos dice el ejemplo es relacionar con una línea los elementos del conjunto de los números enteros, ¿no? Con sus respectivos inversos a lo que corresponda, ¿no? Entonces, menos 3, ¿cierto? Menos 3, nosotros lo podemos escribir como ¿qué? Como el inverso de 3, ¿cierto? Porque el inverso de 3, ¿sí? Es que menos 3. Entonces, este de acá va con este, ¿no? Estos dos van relacionados. Ahora A, ¿cierto? A lo podemos escribir como ¿qué? Como el inverso, ¿cierto? De menos A. ¿Sí? Porque el inverso de menos A es A, ¿cierto? ¿Sí? El inverso de menos A es A. Entonces, a ver. Ah, bueno, acá no está, ¿cierto? Acá no está, pero no está mal lo que hice aquí, ¿cierto? Pero el inverso, pero A, ¿cierto? También lo podemos por las propiedades que vimos o por las cosas que tenemos acá, ¿cierto? Que explicamos en el video pasado, ¿sí? La propiedad dice que A, ¿cierto? Se puede escribir como ¿qué? Como el inverso del inverso de A, ¿cierto? Porque el inverso de A es menos A. Y el inverso de menos A, ¿cierto? ¿Es qué? Es A. O sea que sí lo puedo escribir de esta manera. O sea que, ¿qué se tiene? ¿O qué tenemos? Que A se puede escribir de esta manera, ¿no? El inverso, ¿sí? Del inverso de A, ¿cierto? Entonces ahí la respuesta es esa que acabamos de explicar. B, bueno, B también nosotros lo podemos escribir como que voy a borrar esta parte de aquí. Ustedes pueden detener el video y copiar o hacerlo a su forma, ¿no? B, ¿cierto? Se puede escribir como ¿quién? Como el inverso, ¿cierto? El inverso del inverso de B, ¿verdad? Pero la propiedad que nosotros habíamos explicado, ¿sí? Nos decía que tener el inverso de B, ¿cierto? Es lo mismo que tener esto, ¿cierto? Es lo mismo que tener eh, menos B, ¿cierto? ¿Sí? Es lo mismo que tener eso. Y tener el inverso, ¿cierto? Del inverso de B es lo mismo que tener el inverso, se puede escribir así, el negativo, y aquí coloco el inverso de B, ¿cierto? Y el inverso del inverso de B, aquí el inverso del inverso de B es B, ¿cierto? Y tener esto, ¿sí? Es lo mismo que tener esto. O sea que el inverso del inverso de B, al escribirlo como menos B, ¿cierto? Nos va a dar lo mismo de aquí. O sea que esto es B, ¿cierto? Que eso es B. O sea que B va con este, ¿cierto? Va con ese. Otro más. Eh,
Vamos ahora con 7, ¿no? Para que me dé 7, ahí cuál puedo seleccionar efectivamente. Pero ¿cómo llegamos ahí? Recordemos que el inverso de 7, ¿cierto? Es menos 7. Entonces, ¿qué sería el inverso del inverso de 7? Entonces, aquí el inverso es el inverso de 7. El inverso de 7 ya vimos que es menos 7. Entonces colocamos el inverso, ¿cierto? Del inverso de 7, pero el inverso de 7 es menos 7. Y el inverso de menos 7 es 7, ¿cierto? Es el mismo número, pero con el signo cambiado. Aquí, si aquí es negativo, entonces acá es positivo, ¿cierto? Y bueno, como ya lo habíamos visto, el inverso del inverso de un número A se puede escribir como menos A, ¿cierto? Nosotros podemos escribir eso de esa manera, ¿no? ¿Cierto? Podemos escribir eso de esa manera. Entonces, eh, esto de aquí, ¿cierto? 7, ¿sí? Lo podemos escribir como menos menos 7, ¿sí? Menos 7. O sea que este de acá va con esto, ¿cierto? Y bueno, ya el inverso de menos 8 ya es 8. Y así se resuelve eh, ese ejercicio. ¿Sí? Se resuelve ese ejercicio. Bueno, vamos a ver ahora, algunas cosas. Bueno, ya lo último que tiene que ver con la parte esa del inverso. ¿Sí? Vamos a ver ahora el inverso de la suma de números enteros. Entonces, el inverso de la suma de dos números enteros es igual a la suma de los inversos, ¿cierto? O sea que si yo tengo el inverso de A más B, eso es igual a el inverso de A más el inverso de B. Pero el inverso de A se puede escribir, el inverso de A se puede escribir como menos A, ¿sí? Como menos A. El inverso de B, ¿cierto? Se puede escribir como ¿qué? Como menos B. Sí, sí, es el mismo número, pero con el signo cambiado. Y es lo que nos dice la propiedad. El inverso de A, ¿sí? Es igual a menos A y el inverso de B es igual a menos B. Entonces, tener esto, ¿sí? El inverso de A más B es lo mismo que tener esto de acá abajo. Menos A más B, ¿cierto? Menos paréntesis A más B. ¿Sí? Bueno, vamos con dos ejemplos bastante sencillos. Solamente es aplicar la propiedad y listo. Entonces, por lo menos aquí, en este ejemplo, dice el inverso, ¿sí? De menos 5 más 3 positivo. Aquí coloqueo ese 3 de esa forma para hacer referencia de que, bueno, de que es positivo, pero si uno quiere, uno puede quitar ese más de ahí para no causar tanto, eh, para que no sea tan ambigua la escritura, ¿cierto? Entonces, a ver, tengo el inverso de menos 5 más 3, ¿sí? Positivo, obviamente. Entonces, por la propiedad, aplicando la propiedad, me queda que el inverso de menos 5, ¿cierto? Por la propiedad me dice que el inverso de A más B es igual al inverso de A más el inverso de B. Entonces aquí queda el inverso de menos 5, ¿cierto? O sea, el inverso de menos 5 más el inverso de 3, ¿cierto? Estoy aplicando en la propiedad, más el inverso de 3, ¿sí? Aplico inverso aquí y ahora aplico inverso acá, que efectivamente es esto que está acá. Entonces, el inverso de menos 5 es el mismo menos 5, ¿sí? Pero es el mismo 5 pero con el signo cambiado. Si aquí es menos 5 entonces acá es 5, ¿cierto? Acá solamente es cambiarle el signo. Y acá, aquí es 3 positivo, ¿cierto? Entonces, el inverso de 3 positivo es ¿qué? Menos 3. Bueno, y entonces ya esto sabemos cómo resolverlo, ¿no? Aquí más por menos menos, ¿cierto? Entonces me queda 5 menos 3 y 5 menos 3 es 2 positivo.
Vamos con el siguiente ejercicio. Es similar, ¿no? El inverso de 7 más menos 4, entonces aplicamos la propiedad. Entonces, el inverso de 7, que es esto que está aquí, ¿sí? El inverso de 7, ¿sí? Esta parte, y más el inverso, ¿cierto? Más el inverso de ¿quién? De menos 4. Entonces, el inverso de 7 es menos 7 y el inverso de menos 4 es 4 positivo, ¿cierto? Entonces queda menos 7 más, ¿cierto? Más por más, entonces me queda más 4. Entonces menos 7 más 4, ya nosotros sabemos cómo resolver eso. Y menos 7 más 4 es menos 3. Y como último ejercicio tenemos lo siguiente. Menos 6, ¿cierto? Menos 6 más 1, ¿cierto? Entonces, por la propiedad, simplemente es aplicar lo mismo. Entonces, aplico, es la segunda, digamos, es la segunda fórmula esta que vemos aquí. Entonces, aplico lo mismo, ¿no? Entonces, me queda menos 6, ¿cierto? Me queda menos 6 más menos b, ¿cierto? Más menos b, pero en este caso menos b es menos 1, ¿cierto? Entonces, me queda menos 6 más menos 1 y menos 6 más menos 1 es 7, ¿cierto? Porque aquí nosotros tomamos menos 6 y aquí, no, aquí rompemos el paréntesis. Más por menos es menos y me queda menos 6 menos 1. Menos 6 menos 1 es igual a 7. Y bueno, estudiantes, así hemos culminado esta parte de inverso. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte si es de tu agrado. Entonces, bueno chicos, nos vemos en un próximo video y paz de Dios para todos ustedes. Muchas gracias.